Hola, qué lindo que estés acá, escuchando, tomándote este momento para vos. Hoy quiero invitarte a que hablemos de algo que a veces incomoda, que incluso genera un poco de culpa, pero que, si lo miramos con calma, puede ser una de las mejores decisiones que tomemos para nuestro bienestar. Y es la idea de, en la vejez, no vivir con nuestros hijos. Mirá, yo sé que en nuestra cultura se valora mucho la familia unida, la casa llena, los nietos corriendo, todos bajo un mismo techo. Es una imagen que suena cálida, reconfortante, pero la realidad muchas veces es bastante diferente a lo que imaginamos. Porque convivir no es lo mismo que compartir momentos. Y cuando uno se queda a vivir permanentemente con sus hijos, hay cosas que empiezan a cambiar. Primero, pensemos en lo que significa la independencia. Durante toda nuestra vida adulta, decidimos por nosotros mismos. Elegimos dónde vivir, cómo organizar nuestros días, qué comer, a qué hora dormir. Y de pronto, al mudarnos con nuestros hijos, ese poder de decidir se reduce. Ellos tienen su rutina, sus reglas, sus prioridades, y aunque no lo hagan con mala intención, uno empieza a adaptarse a su ritmo. Y lentamente, sin darse cuenta, va perdiendo el propio. Yo lo he visto muchas veces, personas mayores que se mudan con sus hijos pensando, va a ser más fácil, voy a estar acompañado, no voy a estar solo. Y sí, al principio todo parece cómodo, pero después empiezan las pequeñas fricciones, cosas mínimas, que si estuvieras en tu casa no tendrían importancia, pero en convivencia se acumulan. Que si dejaste una taza donde no va, que si opinaste de cómo están criando a los chicos, que si encendiste la tele en un momento inoportuno y así, sin querer, se va generando una tensión que antes no existía. Y te pregunto, ¿vale la pena arriesgar la armonía de la relación con tus hijos por vivir todos juntos? Porque una cosa es pasar un fin de semana o una temporada corta y otra muy distinta es compartir el día a día, las 24 horas, los 7 días de la semana, cuando hay espacio físico, pero sobre todo espacio emocional. Las visitas se disfrutan más, las charlas fluyen y uno espera con alegría el próximo encuentro. Además, la independencia no es solo una cuestión de orgullo, es salud mental. Cuando uno vive solo o en un espacio propio, tiene que seguir organizándose, moviéndose, resolviendo problemas. Eso nos mantiene activos, despiertos, conectados con la vida. En cambio, cuando todo lo hace otro por nosotros, corremos el riesgo de apagarnos, de depender al punto de olvidar que todavía podemos valernos por nosotros mismos. Sé que muchos dicen, pero si vivo con mis hijos me van a cuidar mejor. Y sí, puede que recibas más cuidado físico, pero el cuidado emocional no siempre está garantizado. A veces, por estar ahí todo el tiempo, se pierde la paciencia, se normaliza tu presencia al punto de que ya no te ven como invitado, sino como una responsabilidad constante. Y eso, tanto para ellos como para vos, puede convertirse en una carga. No es egoísmo, no es desamor, es respeto mutuo, es cuidar el vínculo para que siga siendo fuerte, amoroso y libre de resentimientos. Vivir separado no significa estar lejos emocionalmente, significa proteger ese lazo. Significa que cuando los hijos vengan a verte, sea por gusto, por ganas y no por obligación. Quiero que pienses, ¿cómo te gustaría pasar tus últimos años en un espacio donde tengas tus cosas, tus tiempos, tus costumbres
o en un lugar donde cada decisión dependa de otros. Porque la vejez no es para dejar de vivir, es para vivir distinto, con más calma, con más elecciones propias, con más respeto por uno mismo. Por eso, no vivas con tus hijos, viví cerca si querés, visítalos, que te visiten, compartí momentos hermosos, pero guardá tu rincón en el mundo, ese lugar donde puedas cerrar la puerta y sentir que todo lo que te rodea te pertenece. ¿Sabes? Cuando uno se plantea no vivir con los hijos en la vejez, surgen un montón de preguntas internas y también comentarios de la gente. Algunos te dicen, ¿y si te pasa algo? ¿Y si te sentís solo? ¿No te parece egoísta? Y ahí es donde hay que tener claridad, porque si no, esas voces externas terminan decidiendo por vos. La soledad no es estar sin gente alrededor. La soledad real es sentir que no te escuchan, que no te entienden, que no hay espacio para vos, aunque estés rodeado de personas. Y esto pasa mucho en las convivencias forzadas. Podés estar en la casa de tus hijos, con ruido, con conversaciones, y sin embargo, sentirte invisible. En cambio, cuando tenés tu propio lugar, vos elegís cuándo querés compañía y cuándo querés silencio. Y eso cambia por completo tu calidad de vida. Te voy a decir algo que no todos aceptan. Vivir con los hijos no siempre es más seguro. Porque sí, puede que tengas a alguien cerca si te pasa algo, pero también puede que ellos estén trabajando, ocupados, sin poder ayudarte en ese momento. Y por otro lado, hoy existen 1000 formas de mantener contacto y pedir ayuda. Teléfonos, grupos de vecinos, servicios médicos, incluso tecnología que te avisa si algo no está bien. La seguridad no depende solo de la distancia física, sino de cómo te organizás. Ahora, hablemos de otra cosa importante, la libertad emocional. Cuando vivís en tu espacio, podés recibir a quien quieras, a la hora que quieras, invitar a un amigo a tomar mate sin tener que avisar, escuchar música un rato más fuerte, levantarte tarde o comer algo fuera de horario. En cambio, cuando estás en casa ajena, aunque sea la de tus hijos, inevitablemente te adaptás a la dinámica del lugar y poco a poco eso te va quitando espontaneidad. Y la espontaneidad es vida. Es esa chispa que hace que cada día sea distinto. Porque en la vejez lo que más necesitamos es sentir que todavía hay cosas que dependen de nosotros, que podemos cambiar planes, decidir, improvisar. La rutina estricta impuesta por la casa de otro puede volverse una jaula invisible de esas que no tienen barrotes, pero que igual te limitan. Además, hay algo delicado que pocos se animan a decir cuando vivís con tus hijos, por más amor que haya. Siempre está esa sensación de estoy de más o estoy ocupando un lugar que no es mío. Aunque ellos te digan que no, que estás bien, que es tu casa también, en el fondo sabés que la dinámica familiar es de ellos y vos. Sos un invitado permanente. Eso, con el tiempo, duele. Por eso, es mucho más sano mantener cierta distancia física. No para alejarte emocionalmente, sino para cuidar tu autoestima. Para que cuando ellos te visiten, lo hagan con ganas, sin estrés. Y para que vos esperes esos momentos con alegría, no como algo inevitable. En definitiva, no se trata de vivir lejos, se trata de vivir bien, de cuidar el vínculo, de preservar tu espacio, de respetar tus propios tiempos. Porque en esta etapa de la vida, lo que más vale es la paz interior, la sensación de que todavía manejas tu destino, aunque sea en cosas simples como elegir
qué cortina abrir a la mañana. Hay algo que pocas personas reconocen, y es que en la vejez, además del cuerpo, también cambia nuestra manera de ver la vida. Las prioridades se reordenan. Lo que antes era urgente ahora ya no lo es tanto. Y lo que antes pasaba desapercibido, ahora lo valoramos como un tesoro. Y esa mirada muchas veces no coincide con la de nuestros hijos. Ellos están en otra etapa, con responsabilidades, con proyectos, con la cabeza ocupada en 1000 cosas a la vez, quieren resolver, avanzar, cumplir. En cambio nosotros buscamos otra velocidad, más calma, más contemplación, más momentos sin apuro. Y ahí, cuando se comparte el mismo techo, empiezan los choques. Porque para ellos, tomarse media hora para un café mirando por la ventana puede ser perder el tiempo. Y para vos, puede ser el mejor momento del día. Esa diferencia de ritmos no es un capricho, es natural. Pero cuando se vive juntos, se transforma en una fricción constante. Vos querés charlar un rato, ellos están apurados. Vos querés silencio, ellos necesitan hacer ruido. Vos te querés acostar temprano, ellos miran una serie hasta tarde. Y aunque todos quieran adaptarse, la verdad es que ninguno está viviendo como realmente quiere. Además, está el tema de la autoridad. Durante muchos años, vos fuiste el que marcaba las reglas, el que guiaba, el que sostenía el hogar. Pero cuando vivís con tus hijos, ese rol cambia. La casa tiene otras normas, otras costumbres. Y aunque sea difícil aceptarlo, no sos vos quien decide. Esa sensación de no tener la última palabra puede pesar mucho. Y más cuando venís de toda una vida siendo independiente. Y algo más, cuando uno vive con los hijos, los límites se vuelven difusos. Ellos sienten que pueden opinar de tu vida y vos que podés opinar de la suya. A veces con buena intención, pero eso abre la puerta a discusiones innecesarias. Una simple frase sobre cómo manejan el dinero o sobre cómo educan a los nietos puede transformarse en una herida que cuesta cerrar. Cuando cada uno está en su casa, esos cruces son menos frecuentes. La visita tiene un inicio y un final. Y en ese tiempo, la energía se concentra en disfrutar, en ponerse al día, en reír, no en marcar lo que al otro le parece que está mal. Por eso digo, vivir separado no es falta de amor, es cuidar el amor. Quiero que te imagines algo. Te levantás una mañana, abrís la ventana, preparás tu mate y en lugar de escuchar el ruido de una casa llena de gente apurada, escuchás el canto de los pájaros o el silencio. Decidís si salís a caminar, si cocinás algo rico, si ponés música, sin pedir permiso, sin interrumpir a nadie, sin interrumpirte a vos mismo. Eso no tiene precio. Porque la libertad en la vejez no es un lujo, es una necesidad. Y mantenerla depende mucho de las decisiones que tomes hoy. Quiero que hoy visualices algo conmigo, una historia que quizá no sea exactamente la tuya, pero que vas a reconocer en parte porque muchas familias la han vivido. Imaginemos a Marta, una mujer de 72 años llena de vida, con una energía tranquila, de esas que transmiten calma. Marta enviudó hace unos años y sus hijos, con la mejor de las intenciones, le dijeron: mamá, venite a vivir con nosotros, así no estás sola. Ella al principio dudó, pero la idea de estar más cerca de sus nietos la emocionaba, así que aceptó. Los primeros meses todo parecía perfecto. Desayunaban juntos, charlaban en la cocina, ella ayudaba con algunas tareas y sentía que era útil. Pero con el tiempo, las rutinas empezaron a chocar. Marta quería levantarse temprano y poner la radio, pero su nuera trabajaba hasta tarde y necesitaba dormir más por la mañana. A veces ella cocinaba como lo había hecho toda su vida y a los chicos no les gustaba ese estilo de comida. Pequeños detalles
que no parecían graves, pero que empezaban a dejar una sensación de incomodidad. Y claro, uno intenta adaptarse, pero adaptarse todo el tiempo cansa. Marta dejó de escuchar su programa de radio por no molestar, cambió sus horarios, incluso sus costumbres en la mesa. Y aunque nadie se lo pidió directamente, sentía que no estaba viviendo como quería. Lo más duro fue cuando empezó a notar que ya no le invitaban tanto a las salidas familiares. No por maldad, sino porque al vivir juntos pensaban que ya estaban compartiendo suficiente tiempo. Antes, cuando vivía sola, sus hijos la llamaban más seguido, la buscaban para tomar un café, para ir a caminar. Ahora la veían todos los días y esa presencia constante le quitó valor al encuentro. Un día, Marta se dio cuenta de algo. Estaba físicamente más cerca de su familia, pero emocionalmente se sentía más lejos que nunca. Y eso es una de las cosas que más me gustaría que entiendas. La cercanía física no siempre significa cercanía emocional. Cuando uno mantiene su propio espacio, los encuentros son un regalo, no una obligación. Y la relación se alimenta de momentos elegidos, no de la rutina impuesta. Marta finalmente tomó la decisión, buscó un departamento chico, cerquita de sus hijos, y la vida cambió. Volvieron las llamadas, las visitas, las charlas largas. Volvió a escuchar su radio a la hora que quería, a cocinar como le gustaba, a invitar a sus amigas sin preguntar si molestaba, y lo más importante, volvió a sentirse dueña de su vida. Esto no es un caso aislado. Lo he visto en hombres y mujeres de distintas edades que al recuperar su independencia, recuperaron también su alegría. Porque la vejez no tiene por qué ser una etapa de resignación, puede ser un tiempo de plenitud, si uno se permite vivirlo a su manera. Quiero contarte la historia de don Ernesto, un hombre de 75 años, de esos que cuando hablan te transmiten calma, pero también una gran claridad de ideas. Ernesto nació en un pueblo chico, trabajó toda su vida como carpintero y junto a su esposa construyeron una familia hermosa. 2 hijos que crecieron, estudiaron y formaron sus propias vidas en la ciudad. Cuando enviudó los hijos, preocupados, no dudaron: papá, vendé la casa del pueblo y venite a vivir con nosotros. Así no estás solo y estamos más tranquilos sabiendo que estás cerca. Ernesto, que siempre había sido independiente, aceptó más por amor a sus hijos que por necesidad propia. Pensó, si con esto ellos se quedan tranquilos, vale la pena. Los primeros tiempos fueron lindos. Desayunos en familia, risas con los nietos, historias que él contaba mientras armaba algún juguete de madera, pero, como suele pasar, la convivencia diaria empezó a mostrar grietas. A Ernesto le gustaba madrugar, preparar café y salir al patio a escuchar el amanecer. Pero en la casa de su hijo, la vida arrancaba mucho más tarde. Y ese simple hábito empezó a sentirse como una molestia. A veces, cuando ponía música suave en la mañana, alguien cerraba la puerta del dormitorio con fuerza. Él lo entendía, no lo tomaba como ofensa, pero en su interior sentía que tenía que pedir permiso para vivir como siempre había vivido. La cocina era otro punto de fricción. Ernesto tenía su forma, sus tiempos, sus recetas, pero en casa ajena, aunque te digan que es tu casa también, nunca dejas de sentir que estás usando un espacio que no es tuyo. Así, poco a poco, fue cocinando menos, hablando menos, adaptándose más, hasta que un día se dio cuenta de algo doloroso. Ya no se reconocía en su propia rutina. Todo lo que lo hacía sentir vivo lo había dejado de lado para encajar. Fue entonces cuando decidió hablar con sus hijos. Con respeto, pero con firmeza, les dijo: los amo y me encanta compartir con ustedes, pero necesito volver a tener mi lugar. No porque esté incómodo, sino porque quiero que cada momento juntos sea por elección, no por costumbre. Buscó un pequeño departamento cerca, a pocas cuadras, y ahí
volvió a florecer. Recuperó sus mañanas, sus mates en soledad, sus caminatas sin horarios. Los hijos lo visitaban más seguido y las reuniones se llenaron otra vez de ganas, de historias, de abrazos sin prisa. Lo que aprendió Ernesto es algo que todos deberíamos entender. No es egoísta cuidar tu espacio. Es una manera de proteger el vínculo con quienes amás. Porque la convivencia forzada, tarde o temprano, desgasta incluso los lazos más fuertes. Y esto, amiga, amigo, no es solo la historia de un hombre, es la realidad de muchísimos que cuando se atrevieron a recuperar su independencia, descubrieron que podían seguir siendo parte de la vida de sus hijos sin perder la propia. Después de escuchar historias como la de Ernesto, uno entiende que la decisión de no vivir con los hijos en la vejez no es un acto de rebeldía ni de orgullo, sino una elección consciente para cuidar la paz mental y la salud emocional. Porque hay algo que pasa desapercibido, y es que cuando compartimos casa con nuestros hijos, inevitablemente empezamos a ver y a vivir sus problemas de cerca, sus discusiones de pareja, sus tensiones laborales, las preocupaciones por el dinero, las dificultades con los chicos. Todo eso, aunque no nos involucre directamente, se nos mete en la cabeza y en el corazón. Y a nuestra edad ya hemos cargado con suficientes preocupaciones propias como para sumarle las de otros todos los días. No me malinterpretes. Ayudar, escuchar, estar ahí en los momentos importantes es hermoso y fortalece el vínculo, pero vivir constantemente dentro de esa dinámica, absorbiendo el estrés ajeno, puede hacer que nuestra energía se consuma mucho más rápido. Y en esta etapa, la energía hay que cuidarla como un tesoro. Además, cuando uno mantiene su espacio, puede elegir qué cosas tomar y cuáles dejar pasar. Si tu hijo te llama y te cuenta que está atravesando un momento difícil, vos podés escucharlo con atención, acompañarlo, darle tu consejo y después volver a tu entorno tranquilo, sin quedarte atrapado en la tensión de la situación. En cambio, cuando vivís ahí, es imposible separarte emocionalmente. Y hay algo más que pocos dicen: cuando uno está presente todos los días, los hijos pueden dar por sentado ese apoyo, empiezan a contar contigo para todo y a veces incluso para lo que ellos mismos podrían resolver. Sin querer, se genera una dependencia que no favorece a nadie. Ellos no desarrollan la misma capacidad de autonomía. Y vos dejás de vivir tu propia vida para estar disponible las 24 horas. Tener tu casa, aunque sea chiquita, aunque no sea perfecta, te permite mantener tu ritmo y desde ahí elegir cuándo dar y cuándo guardarte tiempo para vos. Porque en esta etapa, el tiempo propio es un lujo que nadie debería quitarte. Te lo digo con sinceridad. Si en la vejez no ponemos límites, si no defendemos nuestro espacio, terminamos siendo espectadores secundarios en nuestra propia historia. Y la vida, hasta el último día, merece ser vivida como protagonistas. Hay una frase de George Bernard Shaw que siempre me gustó y que en este tema cobra un sentido muy profundo. La independencia es felicidad y cuanto más lo pienso, más razón le encuentro. Porque no se trata solo de tener un techo propio, sino de tener la libertad de decidir, de elegir cómo vivir cada día sin sentir que tus movimientos están condicionados por las decisiones de otros. Y esa independencia, en la vejez, es todavía más valiosa. Porque llega un momento en el que no querés competir, no querés impresionar, no querés discutir por cosas pequeñas, querés paz, querés tu sillón, tu ventana, tu música, tus momentos sagrados. Cuando vivís con tus hijos, por más que haya amor, es muy difícil que todo eso se respete siempre. No porque ellos no te valoren, sino porque tienen su propio mundo, su propio ritmo,
y ese mundo muchas veces choca con el tuyo. Entonces, sin darte cuenta, empezás a ceder espacio. Hoy es un cambio de horario, mañana es una comida que no querías, y pasado es aceptar algo que no te convence solo para evitar un conflicto. Pero la vida, especialmente en esta etapa, ya no está para acumular tensiones. Está para disfrutar de cada momento de forma plena y auténtica. Y eso solo es posible cuando el lugar donde vivís es un reflejo de vos. Cuando cada rincón habla de tu historia. Cuando podés levantarte y caminar por tu casa sintiendo que estás en el centro de tu propio universo. Por eso, cuando alguien me dice, pero vivir solo a esta edad es triste, yo le respondo, lo triste es vivir en un lugar donde no podés ser vos mismo. Lo triste es sentir que para encajar tenés que disminuirte. Lo triste es apagar tus costumbres para no incomodar. Defender tu espacio no es egoísmo, es amor propio. Es entender que si vos estás bien, vas a poder dar lo mejor de vos a los demás. Porque la independencia no te aleja de tu familia. Al contrario, te permite acercarte desde un lugar más sano, sin resentimientos, sin sensación de carga. Recordá siempre, como decía Shaw, que la independencia no es un lujo reservado para unos pocos, es un derecho. Y cuando lo ejerces, se transforma en felicidad. Quiero que hoy nos detengamos en algo muy concreto, en cómo cambia la relación con los hijos cuando decidís mantener tu propio espacio en la vejez. No es una teoría, es algo que se ve, que se siente y que transforma por completo la manera en que se vive el vínculo familiar. Cuando vivís en tu casa, las visitas se vuelven especiales. Los hijos no llegan por rutina, llegan por ganas. Te llaman antes, coordinan, te dicen, ¿te parece que vaya esta tarde? Y eso, amiga, amigo, ya pone otro clima. El encuentro empieza desde ese llamado. En cambio, cuando vivís con ellos, muchas veces las interacciones no son elegidas, son inevitables. Y cuando algo deja de ser elección, pierde parte de su encanto. En tu propio espacio, vos también elegís el momento de abrir la puerta o de cerrarla. Y esa capacidad de decidir es fundamental para sentirte libre. Podés pasar la mañana en bata leyendo y recibir visitas a la tarde con una sonrisa genuina. No es lo mismo recibir a alguien cuando querés que estar disponible todo el tiempo. Otra cosa que cambia es la forma de comunicarse. Cuando uno vive con los hijos, las conversaciones suelen estar atravesadas por lo cotidiano. ¿Quién paga tal cuenta? ¿Quién se encarga de tal cosa? ¿Qué vamos a cenar? En tu casa, en cambio, las charlas se centran en lo importante, en cómo están, en qué sueñan, en qué te ilusiona a vos. Son diálogos con más profundidad, porque el tiempo juntos se valora. Y te digo más, cuando vivís separado, incluso los nietos te miran distinto. Te ven como alguien que tiene su mundo, sus costumbres, sus historias, y eso los inspira. Ellos aprenden que la vejez no significa apagarse, sino seguir siendo uno mismo. Aprenden que se puede amar profundamente sin perder independencia. También hay algo muy personal, y es que cuando uno vive en su propio lugar, se cuida más. Te levantás y tenés que moverte, organizarte, hacer cosas. Eso te mantiene activo y la actividad es uno de los mejores remedios contra el deterioro físico y mental. Cuando todo te lo hacen, puede parecer cómodo, pero te va pagando despacito. Por eso quiero que lo veas así. Tener tu casa no es vivir solo, es vivir acompañado de vos mismo. Es darte la oportunidad de seguir descubriéndote, de seguir aprendiendo, de seguir siendo dueño de tus días, y eso es algo que no tiene reemplazo. Hay algo que siempre me dicen las personas que han pasado por esta experiencia. Al principio parecía perfecto, pero después se empezó a sentir pesado. Y no es que el amor se acabe, sino que la convivencia diaria, con el tiempo, va sacando a la luz diferencias que antes no tenían tanto peso. Una de las primeras cosas que aparece es el tema de los espacios compartidos. La cocina, el baño, el living, no siempre están disponibles cuando vos querés usarlos. Quizá un día querés cocinar tu plato favorito
pero justo están preparando otra cosa y te tenés que adaptar. O querés ver un programa en la tele, pero ya hay alguien usándola para otra cosa. Y aunque parezca un detalle, esos pequeños ajustes de todos los días se van acumulando. Otra situación es la distinta manera de ver el orden. Cada persona tiene su forma de mantener la casa. Capaz que para vos dejar la taza en la mesa hasta más tarde no es nada, pero para ellos sí lo es. O al revés, vos sos más meticuloso y no entendés por qué dejan cosas tiradas. Esas diferencias, cuando se viven bajo el mismo techo, generan roces constantes. Y no olvidemos las decisiones en común. En tu casa, vos decidís si se compra algo nuevo, si se cambia un mueble, si se pinta una pared. En la casa de tus hijos, esas decisiones ya no son tuyas. Podés opinar, pero la última palabra la tienen ellos. Y aunque eso sea lógico porque es su hogar, para vos puede sentirse como una pérdida de control sobre tu vida. También está el tema de la intimidad. Cuando uno vive solo, puede estar en silencio sin dar explicaciones o puede recibir a alguien a tomar un café sin avisar. En cambio, cuando vivís con tus hijos, todo pasa por un filtro. Hay que coordinar, avisar, asegurarse de que no moleste, y aunque ellos sean amables, esa necesidad de pedir permiso, tarde o temprano, te hace sentir limitado. Y hay algo muy humano que no podemos negar. Cuando la convivencia es diaria, las diferencias de carácter se notan más. Esa manera que tiene tu hijo de hacer algo que antes te parecía graciosa, ahora puede empezar a molestarte. O un comentario de tu nuera que antes pasaba de largo, ahora lo sentís más fuerte. No porque haya mala intención, sino porque en la convivencia todo se amplifica. Por eso, cuando uno vive aparte, esas pequeñas cosas no llegan a convertirse en problemas. Los encuentros son más breves, más agradables, más centrados en lo bueno. Y eso es lo que mantiene vivo el cariño. ¿Sabes? Cuanto más hablo de este tema, más convencido estoy de que la independencia en la vejez no es un lujo, es una necesidad emocional, física y hasta espiritual. Porque cuando uno mantiene su propio espacio, está defendiendo mucho más que un lugar para dormir. Está defendiendo su identidad, su historia y su manera de vivir. Vivimos creyendo que lo más importante es estar acompañados y sí, la compañía es vital, pero no cualquier compañía. La compañía forzada, la que viene de estar bajo el mismo techo sin posibilidad de elegir, no siempre nos nutre. A veces incluso puede consumirnos. En cambio, la compañía que se elige, la que llega cuando ambas partes quieren, esa es la que realmente alimenta el corazón. Cuando tenés tu casa, sos el dueño de tu tiempo. Nadie te apura para comer, nadie te dice que bajes el volumen, nadie decide por vos si hoy salís o no. Y ese control sobre tu día, aunque parezca algo simple, es lo que te mantiene vivo, creativo, despierto. No se trata solo de evitar conflictos, se trata de cuidar la armonía emocional. Porque cuando vivís con tus hijos, cualquier tensión que ellos tengan, inevitablemente te salpica. Si están preocupados por el trabajo, por los estudios de los chicos o por problemas económicos, vos lo sentís. Y a veces sin querer te encontrás en el medio de discusiones que no son tuyas. Eso desgasta. Y a nuestra edad, lo que más necesitamos es cuidar la energía para lo que realmente vale la pena. Otra cosa importante es que cuando vivís aparte, tus hijos también crecen emocionalmente, aprenden que pueden estar para vos sin que eso signifique que vos dependas de ellos las 24 horas. Ese equilibrio fortalece el respeto mutuo. Ellos saben que pueden contar con vos y vos sabés que podés contar con ellos. Pero cada uno desde su propio lugar. Y hay un detalle que no quiero dejar pasar. Vivir en tu propio espacio también te permite mantener vivas tus pasiones. Si te gusta leer, pintar, escuchar música, cocinar, lo haces a tu manera, sin interrumpir a nadie ni adaptarte al gusto de otro. Esas pequeñas rutinas
son las que hacen que cada día tenga sentido. Por eso, antes de decidir mudarte con tus hijos, pensá bien qué vas a ganar y qué vas a perder. Porque recuperar la independencia después de haberla cedido es mucho más difícil que conservarla desde el principio. Quiero contarte la historia de Alicia, una mujer de 78 años, de esas que cuando sonríen parecen iluminar la habitación. Alicia enviudó joven y desde entonces se dedicó a criar a sus 3 hijos sola. Trabajó como costurera, hizo milagros con el presupuesto y siempre fue el sostén de la familia. Sus hijos crecieron, se casaron y formaron sus propios hogares. Durante muchos años Alicia vivió en su pequeño departamento, decorado con sus manos, lleno de recuerdos y con ese aroma a café que siempre la acompañaba. Pero con el tiempo empezó a tener algunos problemas de movilidad. Una de sus hijas, Clara, le propuso que se mudara a su casa. Así estás más cuidada, mamá, y yo me quedo tranquila. Alicia aceptó pensando que sería temporal. Al principio todo era lindo. Desayunaban juntas, charlaban por las noches, cocinaban sus recetas de toda la vida, pero de a poco las dinámicas cambiaron. Clara tenía una rutina muy distinta. Trabajaba desde casa, con reuniones y llamadas todo el día. Alicia, que siempre había disfrutado de poner la radio o coser mientras escuchaba música, empezó a sentir que estaba interrumpiendo. Un día, sin querer, Alicia dejó la plancha encendida más tiempo del necesario. Y eso generó un comentario de su hija que, aunque no fue con mala intención, le dolió. Sintió que había pasado de ser la madre a ser una carga. También estaban los nietos, que la adoraban, pero cuya energía y ruido constante la dejaban agotada. Alicia quería estar presente, pero también necesitaba sus momentos de silencio. En su departamento esos momentos eran sagrados. En la casa de su hija casi no existían. Lo más duro fue darse cuenta de que por adaptarse a las rutinas de los demás, estaba dejando de lado sus propias costumbres. Había dejado de invitar a sus amigas por no incomodar. Había dejado de coser por no ocupar espacio. Había dejado de cocinar sus platos favoritos por no alterar los horarios de comida. Una tarde, mientras tomaba un té sola en su habitación, Alicia pensó: estoy cerca de mi hija, pero más lejos que nunca de mí misma. Esa frase le quedó resonando. Semanas después, habló con Clara. Con voz suave le dijo: hija, te agradezco todo lo que haces, pero necesito volver a tener mi lugar. No para alejarme de vos, sino para estar mejor cuando estemos juntas. Clara al principio se sorprendió, pero entendió. La ayudó a encontrar un pequeño departamento a pocas cuadras. El cambio fue inmediato. Alicia volvió a invitar a sus amigas, volvió a coser con música de fondo, volvió a preparar sus platos. Clara la visitaba varias veces por semana y esas visitas se llenaban de risas, de anécdotas, de momentos sin apuro. El vínculo, en lugar de debilitarse, se fortaleció. La historia de Alicia nos recuerda que la cercanía emocional no depende de vivir bajo el mismo techo, sino de la calidad de los momentos compartidos. Y que cuidar nuestro espacio también es una forma de cuidar a quienes amamos. Algo que muchas personas no se dan cuenta es que la independencia en la vejez no es solo un asunto práctico, es sobre todo un asunto de autoestima. Porque cuando uno tiene su propio espacio, se siente útil, capaz, dueño de su vida. Y esa sensación es fundamental para mantener la mente y el corazón activos. Cuando dependemos totalmente de otros, aunque lo hagan con amor, empezamos a perder pequeñas batallas internas. No puedo hacerlo yo, mejor que lo haga él. ¿Para qué voy a decidir si ya lo deciden ellos? Total, no hace falta que me ocupe de esto. Y así, de a poquito, uno empieza a correrse de su propia vida hasta convertirse en un observador más que en un protagonista. Vivir en tu casa, aunque sea pequeña, aunque requiera esfuerzo, te recuerda todos los días que todavía podés, que sos capaz de abrir tus persianas, de preparar tu comida, de organizar tu tiempo. Esas tareas simples
que para otros pueden parecer insignificantes, para vos son victorias diarias que alimentan la confianza en vos mismo. Además, hay algo que sucede cuando mantenés tu autonomía. El respeto de los demás crece. Tus hijos, tus nietos, tus amigos, te ven como alguien que elige, que decide, que sigue construyendo su vida. Y eso inspira a las generaciones más jóvenes a no resignarse, a entender que envejecer no significa desaparecer. En cambio, cuando uno se instala en la casa de sus hijos, muchas veces sin proponérselo, empieza a ocupar un papel más pasivo. Dejas que ellos manejen todo y ellos, sin mala intención, se acostumbran a verte así. Con el tiempo, cuesta mucho más que te tomen en cuenta como alguien que decide por sí mismo. Y lo que más me preocupa es que cuando cedemos demasiado espacio, cedemos también identidad. Tus costumbres, tus horarios, tus gustos se diluyen entre los de los demás. Y llega un momento en que mirás alrededor y no reconoces nada como propio. Eso, amiga, amigo, es una pérdida silenciosa pero profunda. Por eso insisto tanto, no se trata solo de comodidad o de logística, se trata de seguir siendo vos hasta el último día. Porque la vida no se mide solo en años, se mide en la cantidad de momentos en los que pudiste ser auténtico. A veces pensamos que la decisión de no vivir con los hijos es solo para nuestro beneficio, pero la verdad es que también los ayuda a ellos. Y mucho más de lo que imaginamos. Cuando los hijos saben que sus padres se mantienen activos, que tienen su casa, sus rutinas, sus amistades, sienten un alivio profundo. No tienen que estar pendientes cada minuto de si estás bien o si necesitas algo, porque saben que vos tenés tus recursos y tu organización. Y eso les quita un peso emocional enorme. Te lo digo así, el amor de un hijo no se mide en la cantidad de horas que pasa cuidándote, sino en la tranquilidad que siente al saber que vos estás bien. Y esa tranquilidad es más fácil de lograr cuando hay distancia física saludable. Además, hay algo que no siempre se dice. Cuando los padres viven con los hijos, estos muchas veces sienten que están en falta si no comparten suficiente tiempo o si se ocupan de sus propias cosas. Les cuesta poner límites porque temen que parezca desinterés y esa tensión desgasta el vínculo. En cambio, cuando cada uno tiene su casa, el tiempo compartido no viene con culpa, viene con ganas. Otra cosa importante, al mantener tu independencia, les das a tus hijos un ejemplo enorme de lo que significa envejecer con dignidad. Les mostrás que se puede llegar a los 70, a los 80 y seguir siendo dueño de tu vida. Les enseñás que la vejez no es una condena, sino una etapa distinta, que puede vivirse con plenitud. Y quiero que lo veas así. Cuando vos te cuidás, cuando mantenés tu espacio, no solo estás preservando tu bienestar, estás liberando a tus hijos de una carga emocional que, aunque no lo digan, muchas veces sienten. Les permitís amarte desde un lugar de libertad, no desde la obligación. Por eso, amiga, amigo, esta decisión no es solo tuya. Es una forma de proteger a toda la familia, porque un vínculo sano se construye cuando cada uno puede respirar en su propio espacio. Uno de los temores más grandes que escucho cuando hablamos de no vivir con los hijos es este. ¿Y si me siento solo? Es un miedo legítimo porque somos seres sociales y el afecto, la compañía, el contacto humano son necesidades reales. Pero hay algo que tenemos que diferenciar. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Podés vivir rodeado de gente y sentirte profundamente solo, porque nadie te escucha, porque no encontrás momentos de conexión real. Y podés vivir solo y sentirte acompañado, porque tenés lazos que elegís, porque buscás espacios donde conectar, porque nutrís relaciones que te llenan. El miedo a la soledad muchas veces nos empuja a tomar decisiones apresuradas como mudarnos con los hijos para sentirnos más acompañados. Pero si la convivencia no es armoniosa, ese miedo se transforma en otra cosa,
frustración, sensación de no encajar y una soledad emocional mucho más dolorosa que la física. Aprender a estar solo sin sentirse solo es una habilidad que se puede desarrollar. Empieza por reconocer que vos mismo podés ser tu mejor compañía. Redescubrir actividades que disfrutes, desde leer, cocinar, pintar, hasta cuidar plantas o aprender algo nuevo. Mantener la mente ocupada y el corazón abierto a nuevas experiencias es un antídoto poderoso contra la soledad. También es importante mantener y cultivar amistades. No importa la edad, siempre se pueden hacer nuevos amigos. Puede ser en un centro comunitario, en un taller, en un grupo de caminatas o incluso con vecinos que compartan intereses. El contacto social elegido vale más que la presencia constante pero obligada. Y quiero que lo recuerdes siempre. La soledad no se combate llenando la casa de gente. Se combate llenando la vida de sentido. Si tu día tiene propósito, si haces cosas que te motivan, si tenés personas con las que compartís de manera auténtica, ese miedo se va achicando. Vivir con tus hijos no garantiza compañía emocional, pero vivir por tu cuenta, con tu red de afectos bien cuidada, sí puede darte compañía verdadera y paz interior. Quiero que conozcas la historia de don Ricardo, un hombre de 80 años, con una mirada serena, pero con una fuerza interior que se nota en cada palabra. Ricardo fue maestro toda su vida, de esos que no solo enseñaban con los libros, sino con el ejemplo. Tenía una esposa con la que compartió más de 50 años y 2 hijas que lo adoraban. Cuando su esposa falleció, las hijas, preocupadas, le dijeron: papá, no queremos que estés solo, venite a vivir con nosotras. Él, que siempre había sido independiente, dudó, pero aceptó pensando que tal vez así todo sería más fácil. Al principio, la casa de su hija mayor le pareció un lugar cálido. Escuchaba las risas de sus nietos, podía compartir la mesa todos los días y sentía que su presencia ayudaba. Pero con el paso de los meses, empezó a notar ciertos cambios. A Ricardo le gustaba levantarse temprano, salir a caminar, pasar por la panadería y comprar su pan preferido. Pero en casa de su hija las mañanas eran un caos. Chicos corriendo, desayunos rápidos, apuro por llegar al colegio y al trabajo, sus paseos matinales se fueron acortando hasta que casi desaparecieron. Le encantaba leer el diario con calma, pero la tele estaba siempre encendida para los nietos. Y aunque podía pedir un rato de silencio, sentía que estaba interrumpiendo la dinámica de la casa. Con el tiempo, incluso su manera de comer cambió. Él, que siempre almorzaba a las 12 en punto, ahora tenía que esperar a que todos llegaran para sentarse a la mesa. Y aunque lo hacía con gusto, en su interior empezaba a sentir que estaba dejando de ser él mismo. Un día, mientras esperaba en la cocina que se liberara la hornalla para calentar su sopa, se le vino una idea a la cabeza. Esta ya no es mi casa, y yo necesito un lugar donde pueda vivir como siempre viví. No lo pensó desde el enojo, sino desde la claridad. Habló con sus hijas. Les dijo que las amaba, que agradecía todo lo que hacían por él, pero que quería recuperar su independencia. Al principio, ellas sintieron miedo, pensaron que podía ser peligroso que viviera solo, pero él les explicó: no es que me quiera alejar, es que quiero estar mejor para cuando estemos juntos. Encontró un pequeño departamento cerca de una plaza, a pocas cuadras de sus hijas. Volvió a sus caminatas, a sus desayunos tranquilos, a leer el diario en silencio. Y lo más lindo fue que las visitas con sus hijas y nietos se volvieron momentos especiales otra vez. Se reían más, se escuchaban más, porque se extrañaban. Don Ricardo me dijo algo que nunca voy a olvidar. Vivir solo me devolvió a mí mismo. Y eso me devolvió también a mi familia. Su historia nos recuerda que muchas veces la distancia física puede acercarnos emocionalmente y que conservar nuestro espacio no es un acto de egoísmo, sino un regalo para todos. Cuando uno escucha historias como la de don Ricardo, empieza a entender que la independencia no es un capricho,
Es una necesidad vital para que las relaciones familiares sigan siendo sanas, porque hay algo que no siempre vemos. La convivencia prolongada puede desgastar incluso los vínculos más fuertes y eso pasa sin que nadie lo quiera. Cuando vivís con tus hijos, la rutina empieza a llenar todos los espacios. Compartís las comidas, las mañanas, las noches y también los momentos de tensión. Ves sus problemas de trabajo, sus discusiones de pareja, sus preocupaciones por los hijos y, aunque no te lo pidan, vos también te los cargas encima. Y ellos, aunque te amen, sienten que tienen que adaptarse a vos en cosas que quizá no les resultan cómodas. En cambio, cuando cada uno vive en su espacio, los encuentros se vuelven más livianos. No están atravesados por la obligación, sino por el deseo. Te visitan porque quieren verte, no porque vivís en la habitación de al lado. Y vos lo recibís con alegría, con energía, con ganas de compartir, no agotado por haber convivido todo el día con sus ritmos. La independencia también protege algo muy valioso, tu identidad. Porque en tu casa vos decidís el orden, los horarios, las costumbres. No tenés que pedir permiso para recibir visitas, para escuchar música, para reorganizar los muebles o para cocinar lo que se te antoje. Cada rincón habla de vos y eso alimenta tu sentido de pertenencia. Además, está el ejemplo que das. Cuando tus hijos ven que mantenés tu independencia, entienden que envejecer no significa rendirse, significa adaptarse, pero sin perderse a uno mismo. Le mostrás que se puede seguir tomando decisiones, que se puede seguir eligiendo, que la vida, a cualquier edad, sigue teniendo espacio para la libertad. Quiero que lo pienses así. Cuando defendés tu espacio, estás defendiendo también la calidad de los momentos que pasás con tus hijos. Porque si esos encuentros no están cargados de pequeñas tensiones cotidianas, hay más lugar para la ternura, para la risa, para el disfrute puro, y al final, eso es lo que todos queremos en esta etapa. Momentos que valgan la pena, no solo días que se acumulen. Hay una frase de Eleanor Roosevelt que me encanta y que se ajusta perfectamente a este tema. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y cuanto más la pienso, más veo lo importante que es para quienes estamos en la etapa de la vejez. Porque cuando cedemos toda nuestra independencia, cuando dejamos que otro tome todas las decisiones por nosotros, poco a poco empezamos a dar ese consentimiento del que hablaba Roosevelt. No porque los demás nos quieran hacer sentir menos, sino porque sin darnos cuenta vamos aceptando que nuestro papel en la vida ahora es secundario. Y eso, amiga, amigo, es algo que tenemos que cuidar. Mantener nuestro propio espacio no es solo cuestión de comodidad, es un recordatorio diario de que seguimos siendo protagonistas de nuestra historia. Cuando vos elegís dónde vivir, cómo organizar tu día, cuándo recibir visitas, le estás diciendo al mundo y a vos mismo, todavía decido, todavía valgo, todavía importo. Esa fuerza interior se proyecta en todo. Tus hijos te ven como alguien capaz. Tus nietos aprenden a valorar la autonomía y vos te mantenés conectado con tu dignidad. Porque la dignidad no se mide en lo que tenés, sino en la libertad que conservás para vivir como querés. Claro que aceptar ayuda es parte de la vida, pero aceptar ayuda no significa renunciar a tu voz. Podés recibir apoyo sin perder el control de tu vida. Podés dejar que te den una mano sin dejar de elegir hacia dónde caminar. Recordá, la frase de Roosevelt no habla solo de la mirada de los demás, habla de la mirada que tenemos sobre nosotros mismos. Si vos te tratás como alguien que todavía puede decidir, que todavía merece su espacio, que todavía tiene sueños, entonces nadie va a poder hacerte sentir menos. Por eso, vivir en tu propio lugar, por más simple que sea, es un acto de respeto hacia vos. Es decirte a vos mismo, todavía estoy acá, todavía tengo cosas que vivir y lo voy a hacer a mi manera. Cuando uno empieza a vivir desde el respeto propio, todo cambia. Y no hablo de grandes revoluciones, hablo de esos pequeños gestos que parecen simples, pero que son la base de una vida digna. Porque cuando vos tenés tu casa,
aunque sea un espacio chico, cada decisión que tomás ahí es tuya. Elegís si hoy vas a cocinar o vas a pedir algo. Elegís si dormís un rato más o si salís temprano a caminar. Elegís si dejás la cama tendida o no. Y esa sensación de que cada movimiento es una elección personal te llena de una energía distinta. Lo mismo pasa con las visitas. Cuando vivís con tus hijos, las personas que entran y salen de la casa no siempre las elegís vos. Puede llegar un amigo de ellos que no conocés, o puede venir gente en momentos en los que preferirías estar tranquilo. En cambio, cuando el espacio es tuyo, abrís la puerta cuando querés y a quien querés. Y eso, amiga, amigo, no tiene precio. El respeto propio también se nota en la manera en que nos cuidamos. Porque cuando sabés que tu bienestar depende de vos, te ocupás más. Prestás atención a tu alimentación, a tu salud, a tu entorno. No esperás que otro te diga qué hacer, vos tomás la iniciativa. Y esa actitud no solo te mantiene más independiente físicamente, sino que fortalece tu autoestima. Hay otra cosa importante. Cuando mantenés tu independencia, las conversaciones con tus hijos cambian de tono. Ya no giran alrededor de si te cuidaste o si comiste bien, sino alrededor de lo que ambos quieren compartir. Te preguntan por tus actividades, vos les contás lo que hiciste, ellos te hablan de sus planes, y así el vínculo se nutre de interés genuino, no de preocupación constante. Y quiero que lo veas así. Mantener tu espacio no significa encerrarte en vos mismo, significa abrirte al mundo desde un lugar más sano. Porque cuando no te sentís limitado, cuando no tenés que pedir permiso para vivir, es más fácil que abras la puerta de tu vida para que entren los demás con alegría y no con resignación. Al final, se trata de elegir cómo querés vivir. Y esa elección, amiga, amigo, no se la podés entregar a nadie. Mantener tu independencia no es solamente un asunto práctico, es un pilar para tu salud mental. Porque la mente, igual que el cuerpo, necesita movimiento, necesita retos, necesita sentirse útil. Y cuando vivís en tu propio espacio, aunque sea pequeño, todos los días tenés pequeñas tareas que te mantienen activo. Organizar la casa, decidir qué vas a cocinar, planear una salida, resolver un imprevisto. Ese tener algo que hacer es lo que mantiene la cabeza despierta. En cambio, cuando todo lo resuelve otro, uno empieza a soltar las riendas y sin darse cuenta se va apagando. Al principio parece cómodo, pero con el tiempo, esa falta de decisiones y de acción puede generar tristeza, ansiedad, incluso sensación de vacío. Y hay algo que quiero que tengas muy presente. Cuando cedes tu independencia y vivís bajo las reglas de otra persona, aunque sea tu hijo, es natural que surjan pequeñas frustraciones. Tal vez no te molestan de inmediato, pero con el tiempo se acumulan. Puede ser que no te guste un cambio en la casa, que no coincidas con un horario o que no tengas espacio para recibir a alguien. Son cosas que parecen menores, pero que sumadas empiezan a dejar una marca emocional. Esas marcas muchas veces se convierten en resentimientos silenciosos. Y el resentimiento, aunque no lo digas, se siente, se filtra en las conversaciones, en las miradas, en los silencios. Y eso daña el vínculo con tus hijos y con vos mismo. En cambio, cuando vivís en tu lugar, sos vos quien marca el ritmo. No tenés que reprimir un deseo simple por no molestar. No tenés que justificarte por lo que haces o dejás de hacer. Y esa libertad genera un estado mental más tranquilo, más liviano, más feliz. Además, estar en tu propio espacio te permite disfrutar el presente de otra manera. No estás pensando, ojalá pudiera hacer tal cosa, ojalá pudiera estar solo un rato. Ya tenés lo que necesitas. Y cuando tus hijos o nietos llegan, podés darles lo mejor de vos. Sin tensiones acumuladas, sin esa sensación de estar invadiendo o siendo invadido. En definitiva, tu salud mental no se construye con grandes decisiones, sino con pequeñas libertades diarias. Y esas libertades solo las garantiza un espacio propio
quiero que te tomes un momento y pienses en todo lo que hablamos hasta ahora. Historias reales, frases que invitan a reflexionar, ejemplos de la vida cotidiana. Todo apunta a lo mismo. La independencia en la vejez no es un lujo, es un derecho y también una responsabilidad con vos mismo. No se trata de alejarse de los hijos, se trata de acercarse de una manera más sana. No se trata de ser egoísta, sino de cuidar el amor para que no se desgaste. Porque, créeme, nada une más a una familia que la libertad de elegir estar juntos, no la obligación de compartir cada minuto bajo el mismo techo. Mantener tu espacio es mantener tu dignidad. Es recordar todos los días que todavía tenés cosas para decidir, para vivir, para disfrutar, que podés levantarte y decir, hoy quiero esto o hoy no quiero aquello, y que esa decisión sea solo tuya. Es también un acto de amor hacia tus hijos, porque les mostrás que confías en ellos, pero que no necesitas estar pegado a su vida para seguir siendo parte de ella. Les das la oportunidad de visitarte por gusto, no por costumbre. Les enseñás, sin dar sermones, que el respeto se construye también desde la distancia física. Y hay algo más. Vivir en tu propio lugar es una declaración de que todavía estás presente en tu vida, que no te rendiste, que no estás esperando que otros decidan por vos, que querés que cada día tenga tu huella. Por eso, si alguna vez te preguntan por qué elegís vivir aparte, podés decirlo con calma y sin culpa, porque así me cuido, así cuido a mi familia y así vivo como quiero vivir. Ese amigo, es el verdadero sentido de la independencia. Poder elegir, poder decidir y hacerlo con amor. ¿Sabes? Después de hablar tanto sobre la importancia de mantener nuestra independencia, hay algo que va de la mano con eso y que muchas veces se pasa por alto: mantener la mente activa. Porque la independencia no es solo física, también es mental. Y una de las mejores maneras de lograrlo es no dejar de aprender cosas nuevas. Mucha gente cree que la etapa de aprender se termina cuando uno deja la escuela, la universidad o el trabajo. Y no hay nada más alejado de la realidad. Aprender no tiene fecha de vencimiento. De hecho, en la vejez, aprender algo nuevo es como abrir una ventana que deja entrar aire fresco en una habitación que estaba cerrada. Puede ser cualquier cosa, desde aprender a usar una nueva tecnología hasta tomar un curso de cocina, un taller de pintura, jardinería, fotografía o incluso aprender un idioma. Lo importante no es para qué lo haces, sino lo que provoca en vos: curiosidad, motivación, ganas de superarte. Cuando aprendes, tu cerebro se ejercita, se crean nuevas conexiones neuronales, se fortalece la memoria, se mejora la concentración. Y no solo eso, también mejora el ánimo, porque sentís que seguís creciendo, que todavía hay un camino por recorrer. Y acá viene algo clave: aprender cosas nuevas en la vejez rompe con esa imagen equivocada de que después de cierta edad ya todo está hecho. Al contrario, todavía hay un mundo enorme por descubrir. Y cada vez que incorporas un conocimiento nuevo, te das cuenta de que no importa cuántos años tengas, todavía podés sorprenderte a vos mismo. Además, cuando te metes en un nuevo aprendizaje, conoces gente. Personas con intereses similares, con historias distintas, y eso expande tu círculo social. Y lo mejor es que esas relaciones se construyen desde la afinidad, no desde la obligación. Son lazos frescos que se disfrutan porque nacen del placer de compartir. Quiero que te imagines algo: vos, sentado en una mesa, con un cuaderno nuevo, aprendiendo algo que nunca habías intentado. Al principio te sentís un poco perdido, pero de a poco empezás a entender, a probar, a equivocarte, y después, sin darte cuenta, ya lo haces con soltura. Ese momento en el que te das cuenta de que podés es una de las sensaciones más rejuvenecedoras que existen. Así que, amiga, amigo, no te encierres en la idea de que tu vida ya está definida. Mientras sigas aprendiendo, siempre
habrá algo nuevo que esperar. Y eso, en la vejez, es una de las mejores medicinas. Quiero contarte la historia de Teresa, una mujer de 81 años que siempre había sido ama de casa. Desde joven, su vida giró en torno a su familia. Cocinar, limpiar, cuidar de los hijos, administrar la casa. Y lo hizo con amor, pero también con una rutina tan establecida que cuando se quedó sola, no supo qué hacer con tanto tiempo libre. Durante un tiempo, sus días eran casi idénticos. Se levantaba, desayunaba, veía televisión, salía a hacer compras y volvía a casa. Y aunque no lo decía en voz alta, sentía un vacío. Era como si, después de tantos años de cuidar de otros, ya no supiera cómo cuidarse a sí misma. Un día, una vecina le contó que en el centro cultural del barrio había talleres gratuitos para adultos mayores: pintura, cerámica, costura, informática y hasta clases de guitarra. Teresa dudó, pensó que no era para ella, que ya era tarde para aprender. Pero algo dentro suyo le decía que no perdía nada con intentarlo. Eligió el taller de cerámica. La primera vez que tocó el barro, se sintió torpe, sus manos no obedecían como quería y las piezas se deformaban. Pero la profesora, con una sonrisa, le dijo: acá no se trata de que salga perfecto, se trata de que salga tuyo. Semana tras semana, Teresa empezó a mejorar. Se dio cuenta de que trabajar con las manos la relajaba, que podía pasar horas moldeando sin darse cuenta del tiempo. Empezó a experimentar con colores, formas, y cada vez que terminaba una pieza, sentía una satisfacción que hacía años no sentía. Pero lo más lindo fue la gente que conoció, compañeros de distintas edades, algunos más jóvenes, otros de su misma generación, que compartían no solo el aprendizaje, sino charlas, risas y hasta meriendas después de clase. Teresa volvió a sentir que pertenecía a un grupo que tenía algo que esperar cada semana. Al cabo de un año, ya no era la misma mujer. Su rutina se llenó de vida. Practicaba en casa, buscaba ideas nuevas y hasta regalaba sus creaciones a familiares y vecinos. Me dijo una frase que me quedó grabada: aprender me devolvió la ilusión. Ahora me levanto cada día con algo nuevo en la cabeza. La historia de Teresa nos recuerda que nunca es tarde para empezar algo, que la edad no es un límite, es simplemente una etapa distinta. Y que mientras estemos dispuestos a aprender, siempre tendremos razones para levantarnos con ganas. Aprender cosas nuevas no es solo un pasatiempo, es una inversión directa en tu bienestar. Cada vez que incorporas un conocimiento o habilidad, tu cerebro se pone en marcha. Y eso, en la vejez, es como encender una máquina que muchos creen que ya está apagada. Está comprobado que cuando aprendes algo distinto, el cerebro genera nuevas conexiones neuronales. Esas conexiones ayudan a mantener la memoria más activa, a mejorar la concentración y a ralentizar el deterioro cognitivo. No importa si lo que aprendes es grande o pequeño, el hecho de enfrentarte a algo desconocido ya es un entrenamiento mental. Y no solo es bueno para la mente, también es un regalo para el cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en aprender un baile, yoga o incluso jardinería. Son actividades que te mantienen en movimiento, mejoran el equilibrio, fortalecen músculos y articulaciones, y todo eso reduce el riesgo de caídas y lesiones. Es decir, aprender también puede ser un plan de salud preventiva. Además, cuando te animás a aprender algo nuevo, sube tu autoestima. Te das cuenta de que todavía podés, de que tu edad no te define, de que las limitaciones no son tan grandes como pensabas. Ese cambio en la manera de verte a vos mismo te da más energía para todo lo demás. Y hay un efecto emocional que no quiero que pasemos por alto: la ilusión. Tener un proyecto, una meta, aunque sea pequeña, te hace levantarte cada día con algo en qué pensar. La mente necesita tener un propósito para no estancarse y aprender cosas nuevas. Es una fuente constante de motivación. Quiero que lo veas así.
La vida, en cualquier etapa, puede volverse rutinaria si no le agregamos ingredientes frescos. Y en la vejez, esos ingredientes son los que marcan la diferencia entre solo pasar los días o disfrutarlos de verdad. Por eso, si sentís que tu rutina se volvió predecible, abrí una puerta nueva. Puede ser un curso, un libro, un taller, un grupo de actividad física, lo que sea que despierte tu curiosidad. Porque mientras sigas aprendiendo, vas a seguir creciendo. Hay una frase de Albert Einstein que siempre me pareció profundamente inspiradora. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y si lo pensás, es exactamente lo que pasa cuando seguimos aprendiendo, incluso en la vejez. Cada vez que te animás a explorar algo nuevo, tu mundo se expande. No importa si lo que aprendés parece pequeño para otros, para vos es una puerta más que se abre. Y cuando esa puerta se abre, ya no querés volver a la habitación cerrada en la que estabas antes. Aprender algo nuevo te cambia la mirada, de pronto empezás a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, te encontrás hablando de temas que nunca hubieras imaginado y te descubrís a vos mismo disfrutando de cosas que antes ni conocías. Lo más importante es que ese cambio mental no tiene fecha de vencimiento. No importa si tenés 20, 50 u 80 años, tu cerebro siempre está listo para crecer. Y cada vez que crece, vos también creces como persona. Einstein hablaba de ideas, pero yo creo que esto también se aplica a experiencias. Cada experiencia nueva que sumás te transforma. Y esa transformación te mantiene vivo, presente, con los ojos abiertos a todo lo que todavía podés descubrir. Por eso, nunca te digas ya es tarde. Porque mientras tengas curiosidad, mientras tengas ganas de abrir una nueva puerta, tu mente seguirá expandiéndose. Y esa expansión es una de las mejores formas de mantenerte joven por dentro. Así que recordá siempre esa frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y cada vez que sientas que tu vida se achica, abrí otra puerta, aprende algo más y deja que tu mundo crezca otra vez. A esta altura ya entendimos que aprender algo nuevo en la vejez no es un lujo, es una necesidad para mantenernos vivos por dentro. Pero mucha gente me dice, sí, me encantaría, pero no sé por dónde empezar. Y ahí es donde quiero ayudarte con ideas concretas, realistas, y que se puedan poner en práctica sin importar tu situación. Lo primero es entender que no hace falta que el aprendizaje sea algo grande o costoso. Podés empezar con cosas pequeñas que despierten tu curiosidad. Por ejemplo, aprender a usar mejor el celular o la computadora. No solo te mantiene conectado con tu familia y amigos, sino que también te abre la puerta a videos, cursos y comunidades online que pueden enriquecer tu día a día. Explorar un nuevo hobby manual, tejido, bordado, cerámica, carpintería, pintura, cualquier actividad que ponga en juego tus manos y tu creatividad también ejercita tu mente. Aprender recetas nuevas. Incluso si cocinaste toda tu vida, probar platos de otros países o técnicas distintas despierta tu creatividad y te da un motivo para compartir con otros. Actividades físicas nuevas, yoga, tai chi, baile o simplemente salir a caminar con un grupo. El movimiento no solo es bueno para el cuerpo, sino que también renueva la energía mental. Otra cosa clave es no tener miedo de equivocarte. Muchas personas dejan de aprender porque creen que ya no tienen paciencia o que a esta edad es más difícil. Y sí, puede que requiera más tiempo, pero justamente por eso cada logro se disfruta más. También es importante buscar espacios de aprendizaje social. Un curso en un centro comunitario, un taller en la biblioteca, un grupo en el barrio. Esos lugares no solo enseñan, sino que también ayudan a crear nuevas amistades. Y si no querés o no podés salir mucho, hoy hay miles de opciones online, desde tutoriales de YouTube hasta cursos gratuitos de universidades. Lo único que necesitas es curiosidad y un poco de constancia.
Quiero que lo pienses así. Cada cosa nueva que aprendas es como plantar una semilla. Puede ser que no veas el fruto de inmediato, pero con el tiempo esa semilla crece y te da algo que te acompaña para siempre. Por eso no esperes a tener tiempo o a sentirte listo. Empezá hoy con lo que tengas desde donde estés. Porque aprender siempre te va a devolver más de lo que imaginás. ¿Sabes? Así como es importante mantener la independencia y seguir aprendiendo cosas nuevas, también es fundamental cuidar con quién compartimos nuestro tiempo. Porque en la vejez cada momento cuenta y rodearte de gente que te sume no es un lujo, es una necesidad para mantener la paz mental y el corazón liviano. La gente que te suma es aquella que cuando estás con ella te hace sentir bien, que te escucha, que te respeta, que te trata con cariño. Son esas personas que después de verlas te dejan con una sonrisa y no con un peso encima. Y eso, amiga, amigo, es lo que tenés que priorizar en esta etapa. En cambio, la gente que te resta es la que te drena energía. Puede ser porque siempre está quejándose, criticando, trayendo problemas, o porque te hace sentir que no valés lo suficiente. Y aunque a veces sea difícil, tenés que empezar a poner distancia de esas personas. Porque la energía que te quitan, nadie te la devuelve. En la vejez, el tiempo se vuelve más valioso que nunca. No estamos para gastarlo en discusiones innecesarias, en resentimientos, ni en soportar actitudes que nos hieren. Estamos para llenarlo de momentos que valgan la pena, de charlas que nos enriquezcan, de risas que nos hagan sentir vivos. Esto no significa dejar de ayudar o de estar para los demás, significa elegir cuándo y cómo hacerlo, sin que eso implique ponerte en segundo lugar. Porque si vos no cuidás tu paz, nadie lo va a hacer por vos. Rodearte de gente que te sume también significa abrirte a nuevas amistades. No importa la edad, siempre podés conocer personas con las que compartas intereses y valores. Puede ser en un curso, en una plaza, en un grupo de lectura, en una actividad comunitaria. Lo importante es que esas relaciones te den algo positivo y vos también puedas dar lo mejor de vos. Quiero que lo pienses así. Cada persona con la que pasás tiempo te deja algo. Pregúntate, ¿lo que me deja esta persona me nutre o me desgasta? Y si la respuesta es que te desgasta, aunque cueste, empezá a poner límites. Porque la vejez no es para vivir cargando mochilas ajenas, es para caminar liviano, acompañado por gente que te impulse a seguir disfrutando de la vida. Quiero que conozcas la historia de Manuel, un hombre de 79 años, viudo desde hacía casi una década. Después de la muerte de su esposa, se volcó por completo a la compañía de viejos amigos del barrio. Eran los de siempre, los de la mesa del café, los que se juntaban a charlar todos los días en la misma esquina. Al principio, esa rutina parecía un salvavidas. Tener a quien saludar, con quien pasar el rato, le daba algo de estructura a sus días. Pero con el tiempo, Manuel empezó a notar algo. Esas charlas se habían vuelto una queja constante. Era como si todo girara alrededor de lo malo. Las enfermedades, la política, lo caro que estaba todo, los hijos que ya no eran como antes. Cada encuentro terminaba dejándolo más pesado, más cansado emocionalmente. Una tarde, al volver a su casa después de una de esas reuniones, se encontró pensando, yo no quiero que este sea el tono de mis últimos años. Y esa idea no se le fue más de la cabeza. Empezó a observar cómo, después de pasar tiempo con ese grupo, no le quedaban ganas de hacer nada, como si le hubieran drenado la energía. Decidió probar un cambio. Un vecino le habló de un taller de fotografía para adultos mayores en el centro cultural. Manuel nunca había tocado una cámara más allá de las fotos familiares, pero se anotó igual. La primera clase fue una revelación, no solo por la fotografía en sí, sino por la gente que conoció allí. Personas con ganas de aprender, de compartir, de reír. La conversación era distinta. Hablaban de proyectos, de ideas, de viajes, de sueños que todavía querían cumplir. Manuel salía de esas clases con la cabeza llena de planes. Poco a poco empezó a reducir el tiempo que pasaba con el grupo del café y a invertir más en estas nuevas relaciones. Y lo que sintió fue increíble.
Volvieron las ganas de salir, de levantarse temprano, de planificar el día. Se dio cuenta de que cuando te rodeas de personas que te impulsan, tu energía cambia y con ella cambia todo. Un año después, Manuel no solo había mejorado sus habilidades con la cámara, sino que también había formado un nuevo círculo de amistades. Personas que celebraban sus logros, que lo animaban a probar cosas nuevas y con las que podía compartir tanto alegrías como desafíos, sin sentir que lo hundían en negatividad. Hoy, Manuel dice que la decisión de cambiar con quién pasaba su tiempo le dio literalmente años extra de vida. Y no lo dice en sentido figurado, lo dice porque se siente más vivo que nunca. Muchas veces pensamos que la salud física y la salud emocional son cosas separadas, pero la verdad es que están profundamente conectadas. Y las personas de las que te rodeas influyen en ambas más de lo que imaginás. Cuando estás rodeado de gente que te suma, tu estado de ánimo mejora. Y cuando tu ánimo mejora, tu cuerpo también responde. El estrés baja, la presión arterial se estabiliza, el sueño se vuelve más reparador y hasta el sistema inmunológico se fortalece. No es magia, es biología pura. La mente tranquila y positiva envía señales al cuerpo que lo ayudan a funcionar mejor. En cambio, cuando pasás mucho tiempo con personas que te restan, que siempre están quejándose, criticando o trayendo problemas, tu cuerpo reacciona de la misma forma que si estuvieras bajo una amenaza constante. El corazón late más rápido, la respiración se agita y el cuerpo libera hormonas de estrés como el cortisol, que a la larga debilitan tus defensas y te dejan más vulnerable. Y no se trata solo de lo físico. Rodearte de personas positivas te da ganas de moverte, de hacer cosas. Por ejemplo, si tus amigos caminan todos los días, lo más probable es que te sumes. Si se inscriben en un taller, quizás te animes a acompañarlos. Esa motivación compartida hace que te mantengas activo sin que lo sientas como una obligación. También está el tema de la risa. Puede sonar simple, pero reírte con alguien es un ejercicio natural para el cuerpo. Relaja los músculos, oxigena la sangre, libera endorfinas. Y la risa es mucho más probable que aparezca cuando estás con personas que te aportan alegría y ligereza. Por eso, amiga, amigo, no subestimes el poder de elegir bien con quién pasas tu tiempo. No es egoísmo, es autocuidado. Porque esas elecciones no solo determinan tu estado emocional, también determinan cómo se siente y funciona tu cuerpo cada día. Si querés vivir esta etapa con energía, salud y ganas, empezá por mirar tu entorno. Sumá a los que te inspiran y poné distancia de los que te apagan. Es una de las decisiones más saludables que podés tomar. Hay una frase de Jim Rohn que siempre me pareció reveladora. Eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y si lo pensás, es tan cierta que da un poco de vértigo. Las personas con las que compartís tu día a día moldean tu forma de pensar, tu estado de ánimo, tus hábitos, incluso tu salud. Si te rodeas de gente que se queja todo el tiempo, que ve problemas en cada oportunidad, que vive en la negatividad, tarde o temprano vas a absorber parte de esa energía, aunque no quieras. En cambio, si pasás tiempo con personas que te inspiran, que te escuchan, que te empujan a mejorar, vas a notar cómo tu ánimo se eleva, cómo tus ganas de hacer cosas crecen y cómo empezás a ver la vida con más claridad. No es coincidencia, es influencia directa. La vejez es un momento perfecto para aplicar esta frase. Porque a esta altura ya no tenemos que quedar bien con todos, ni aceptar compañías que nos drenan solo por compromiso. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir con quién compartimos nuestro tiempo. Mira tu entorno y pregúntate, ¿estas personas me acercan o me alejan de la vida que quiero vivir? Si la respuesta es que te alejan, es hora de empezar a poner límites. No hace falta cortar vínculos de manera brusca, pero sí reducir el tiempo que pasás con quienes no te aportan. Y en cambio, invertir más en las relaciones
que te hacen sentir pleno, recordá, como dice Ron, tu círculo más cercano define gran parte de tu vida. Así que elegílo con la misma atención con la que elegirías el lugar donde vivir, porque, en cierto sentido, tu entorno humano es tu verdadero hogar emocional. Si pienso en todo lo que hablamos desde la primera hora, hay un hilo invisible que conecta cada tema. Ese hilo es el mismo que sostiene una vida plena en la vejez, el cuidado consciente de uno mismo. Empezamos hablando de mantener la independencia no como un acto de rebeldía, sino como un gesto de amor propio. Porque cuando tenés tu espacio, tu rutina y tus decisiones, defendés tu identidad. Y cuando defendés tu identidad, todo lo demás se acomoda de otra forma. Aprendés a disfrutar más de los momentos con los demás, a cuidar mejor tu energía y a vivir sin la carga de sentir que le debes explicaciones a cada paso que das. Después pasamos a seguir aprendiendo cosas nuevas, para que la mente se mantenga viva y curiosa, porque el cuerpo envejece, sí, pero el cerebro y el corazón pueden seguir creciendo toda la vida. Aprender no es solo incorporar conocimientos, es abrir ventanas, dejar entrar aire fresco y recordarte que todavía hay muchas primeras veces por vivir. Y por último, hablamos de la importancia de rodearte de gente que te sume. Porque el entorno no es solo una compañía, es un espejo que te devuelve parte de quién sos. La gente que te acompaña influye en tu energía, en tus hábitos, en tu manera de ver el mundo. Y en esta etapa, más que nunca, necesitamos que esa influencia sea positiva, amorosa y que nos empuje hacia adelante. Si lo pensás, estos tres pilares se complementan. La independencia te da el espacio para decidir qué aprender y con quién compartir tu tiempo. Aprender te mantiene activo y atractivo para rodearte de gente con intereses y valores afines. Y tener un círculo que te suma, te da la fuerza y la motivación para seguir defendiendo tu independencia. Al final, todo se resume en esto: cuidar tu vida como cuidarías un jardín. Elegir qué semillas plantar lo que querés aprender. Podar lo que ya no te sirve, personas o hábitos que te restan. Y regar cada día tu propio terreno, tu independencia. Porque nadie más va a hacerlo por vos. Y si me preguntás cuál es el momento perfecto para empezar a vivir así, te diría que es hoy. No importa la edad, no importa la historia, no importa lo que haya pasado. Siempre hay una puerta que podés abrir para recuperar o reforzar tu libertad, para aprender algo que te ilusione y para acercarte a personas que te llenen de vida. Así que, si te quedás con algo de todo lo que hablamos, que sea esto: la vejez no es el final de nada, es la oportunidad de vivir con más claridad, más libertad y más amor propio que nunca. Pasamos a un nuevo tema, y este me encanta porque tiene que ver con algo que nos mantiene jóvenes por dentro: no perder el sentido del humor. Y en la vejez, más que nunca, porque el humor es una de las mejores medicinas que existen para el alma, para la mente y hasta para el cuerpo. La vida, con los años, nos trae desafíos, cambios en el cuerpo, en la salud, en el entorno, en la rutina, pero la forma en que elegimos mirarlos puede marcar la diferencia entre vivir con amargura o vivir con ligereza. El sentido del humor no significa no tomarte las cosas en serio. Significa saber que incluso en los momentos difíciles siempre hay espacio para una sonrisa. Cuando reís, tu cuerpo libera endorfinas, esas hormonas que mejoran el ánimo y relajan la tensión. El corazón late con más fuerza, pero de manera sana. La respiración se hace más profunda y el estrés baja. Y lo mejor es que no hace falta que la risa sea de carcajadas estruendosas. A veces basta con esa sonrisa que se te escapa cuando recordás algo gracioso o cuando ves el lado simpático de una situación cotidiana. Y ojo, el humor en la vejez no es solo para entretenerse. Es también una herramienta para enfrentar lo que a veces nos incomoda. Por ejemplo, si te olvidás de algo, en lugar de enojarte o frustrarte, podés reírte y decir: por lo menos me olvido de las cosas malas también.
Esa capacidad de reírte de vos mismo te quita un peso de encima. El humor también acerca a las personas. Una conversación con un toque de alegría y picardía siempre es más liviana y más recordada. Y eso crea vínculos. La gente quiere estar cerca de quienes les hacen sentir bien, de quienes les dan un respiro en medio de la rutina. Además, el sentido del humor nos ayuda a no caer en el papel de víctima de la edad. Porque sí, los años traen cambios, pero si los vivís con humor, se vuelven más fáciles de aceptar. No es lo mismo decir me duele todo con tono de queja que decirlo sonriendo. Creo que me duelen hasta las pestañas, pero todavía me puedo reír. Mantener el humor vivo es como encender una luz que nunca se apaga, incluso en los días nublados. Es una decisión diaria como quien se pone un abrigo antes de salir. Y cuando lo llevas contigo, te protege del frío de la tristeza y del peso de la preocupación. Quiero que conozcas a Carmen, una mujer de 84 años que desde que la recuerdo siempre tuvo una sonrisa lista para salir. No importa si llovía, si había problemas en casa o si su salud le jugaba una mala pasada, ella siempre encontraba algo que le hiciera reír. Carmen enviudó a los 72 años. Durante los primeros meses, el silencio de la casa se le hacía pesado. Extrañaba las charlas, la compañía, hasta las discusiones pequeñas con su marido. Muchos en su lugar se habrían encerrado en la tristeza, pero ella decidió algo distinto: usar el humor como su salvavidas. Un día su nieta le regaló un cuaderno y le dijo: abuela, escribí acá todo lo gracioso que te pase o que recuerdes. Carmen empezó tímidamente, anotando anécdotas de su infancia, frases raras que había escuchado y pequeñas situaciones de la vida diaria que le sacaban una sonrisa. Con el tiempo, ese cuaderno se volvió su tesoro. En una ocasión, tuvo que ir al médico por un chequeo. Cuando el doctor le preguntó cómo estaba, ella le respondió con una media sonrisa: mire, doctor, creo que mis rodillas ya se jubilaron, pero yo todavía no. El médico no pudo evitar reírse y ella me dijo después: si logro que hasta mi médico se ría, ya gané el día. Pero su humor no era solo para los demás, era para ella misma. Cada vez que algo no salía como esperaba, se decía: bueno, al menos tengo material para mi cuaderno. Esa manera de ver la vida la mantenía ligera, sin cargar con resentimientos ni dramatismos innecesarios. Lo más increíble es cómo su humor se contagió. Amigos, vecinos y familiares buscaban excusas para visitarla, porque estar con Carmen era como recibir una dosis de energía positiva. Su casa siempre estaba llena de anécdotas y carcajadas, incluso cuando hablaban de cosas serias. Carmen me enseñó algo que nunca voy a olvidar: el humor no borra los problemas, pero cambia la manera en que los vivimos. Y en la vejez, esa diferencia es enorme, porque no se trata de negar lo difícil, sino de elegir no dejar que lo difícil nos quite la alegría de estar vivos. Hasta su último año, Carmen seguía escribiendo en ese cuaderno y lo dejó como herencia para sus nietos, lleno de chistes, recuerdos y pequeñas lecciones escondidas entre risas. Su historia me recuerda que mientras podamos reír, nunca vamos a estar completamente derrotados. El sentido del humor no es algo que aparece de la nada, es una actitud que se entrena. Y la buena noticia es que se puede cultivar todos los días, sin importar la edad, el estado físico o la situación. Primero, hay que aprender a reírse de uno mismo, no desde la burla, sino desde la aceptación. Si te olvidaste las llaves, en lugar de enojarte, podés decirte: bueno, al menos no me olvidé dónde vivo. Ese pequeño giro cambia la energía de todo el momento. Segundo, busca intencionalmente cosas que te hagan reír. Puede ser una película, un video corto, un libro con anécdotas graciosas o incluso un programa de radio con humor. La risa, como cualquier músculo, se fortalece con el uso. Tercero, rodéate de gente que tenga buena energía. Hay personas que con solo mirarte ya te sacan una sonrisa. Busca su compañía. Y si hay personas que siempre están en la queja, poné un límite al tiempo que compartís con ellas. El humor se contagia,
pero la negatividad también. Cuarto, usa el humor para romper tensiones. En una conversación difícil, una frase graciosa pero respetuosa puede aflojar el ambiente y abrir la puerta a un diálogo más amable. Eso sí, no se trata de burlarse de los problemas, sino de quitarles el peso innecesario. Quinto, colecciona tus propios momentos de risa. Podés tener un cuaderno como hacía Carmen o simplemente guardarlos en tu memoria para sacarlos cuando necesites un empujón. Recordar algo gracioso que te pasó hace años puede alegrarte el día en cuestión de segundos. Y algo muy importante, el sentido del humor no significa negar lo que duele, significa no dejar que lo que duele ocupe todo el espacio. Es dejar un rincón libre para la luz, incluso cuando el resto esté nublado. Cultivar el humor es como encender una vela en la oscuridad. No elimina la noche, pero la hace más soportable y hasta más bonita. Mark Twain, con su ingenio tan particular, dijo una vez: la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa. Y cuanto más lo pienso, más claro veo que esa frase encierra una verdad profunda. La risa es un arma porque desarma. Desarma la tristeza, desarma el enojo, desarma la tensión que a veces se instala entre las personas. Es como si al reírnos bajáramos las defensas y recordáramos que al final todos estamos en el mismo viaje, con sus subidas y bajadas. En la vejez, esta arma se vuelve todavía más valiosa, porque ya sabemos que no podemos controlar todo lo que nos pasa. Las arrugas van a llegar, el cuerpo va a cambiar, algunas personas van a irse, pero mientras podamos reír, vamos a tener algo que el paso del tiempo no nos puede quitar. La risa también es una forma de resistencia. Frente al dolor, frente a las malas noticias, frente a la rutina, elegir reír es como decirle a la vida: no me vas a ganar tan fácil. Y esa actitud, amiga, amigo, cambia la forma en que atravesamos cada día. Pienso en cuántas veces una carcajada sincera me salvó de un día gris. Ese momento en que alguien dice algo tan inesperado que no podés evitar reírte y de repente sentís que el peso que llevabas encima se hace más liviano. Es como si la risa fuera una medicina inmediata, sin receta y sin contraindicaciones. Por eso, recordá la frase de Twain y tenerla como un escudo invisible. La risa es tu arma más eficaz. Llévala a todos lados. Úsala en las charlas, en los momentos difíciles, incluso cuando estés solo. Porque la risa compartida une y la risa en soledad también reconcilia con uno mismo. No importa cuántos años tengas ni en qué momento de la vida estés, mientras puedas reír. Siempre habrá algo de vos que seguirá siendo joven. Si tuviera que resumir todo lo que hablamos sobre el sentido del humor, te diría que es sin dudas uno de los pilares para vivir la vejez con dignidad y alegría. No es un accesorio, no es un detalle lindo que está de más. Es una herramienta esencial para atravesar los días con ligereza y para mantener vivo ese brillo en los ojos que no entiende de edades. El humor no borra los problemas, pero cambia nuestra postura frente a ellos. Nos recuerda que no todo tiene que ser tan serio, que se puede llorar y reír en la misma semana, incluso en el mismo día. Nos enseña que a veces la mejor forma de resistir es sonriendo. Hablamos de cómo reírnos de nosotros mismos, de buscar intencionalmente momentos que nos alegren, de rodearnos de gente que tenga buena energía y de no dejar que la negatividad de otros se instale en nuestra casa. Porque el humor, igual que la tristeza, se contagia y elegir cuál de las dos queremos propagar es una decisión personal. También vimos cómo la risa une, cómo puede romper el hielo en una conversación difícil, cómo acerca generaciones distintas, cómo transforma un momento incómodo en una anécdota que después recordamos con cariño. Y lo más importante, el sentido del humor no es algo que dependa de circunstancias perfectas. No hace falta que todo esté bien para reír. De hecho, muchas de las risas más sinceras nacen en medio de situaciones complicadas, porque ahí es cuando más las necesitamos.
Así que, amiga, amigo, si hay un hábito que deberías cultivar todos los días, es este. Busca motivos para reírte, aunque sean pequeños. Mantén cerca a las personas que te sacan sonrisas. Y no olvides que mientras tengas humor, vas a tener algo dentro tuyo que nunca va a envejecer del todo. Porque al final, la vejez no se mide solo en años, sino en la cantidad de momentos en los que elegiste reír en lugar de rendirte. Quiero agradecerte de verdad por haberme acompañado durante este recorrido de reflexión, de historias, de ejemplos y de ideas que, aunque sencillas, pueden transformar la manera en que vivimos esta etapa de la vida. No es poca cosa sentarse a escuchar, no es poca cosa abrir la mente y el corazón para repensar lo que hacemos, lo que sentimos y lo que soñamos. Gracias por regalarme tu tiempo, porque el tiempo es el regalo más grande que tenemos, y que vos hayas decidido invertirlo acá, en estas palabras, para mí tiene un valor enorme. Si algo de lo que compartimos hoy, aunque sea una frase, una imagen o un consejo, se queda con vos y te acompaña en los días que vienen, entonces todo esto habrá valido la pena. Quiero que recuerdes que no estás solo, no estás sola. Que la vida en cualquier etapa nos da oportunidades para crecer, para sanar y para reír. Que no importa cuántos años tengamos, siempre podemos elegir cómo vivir cada día. Ojalá estas ideas te inspiren a construir una vida que te guste, que te haga sentir orgulloso, orgullosa, y que te recuerde que todavía hay caminos hermosos por recorrer. Te agradezco desde el corazón y te mando un abrazo grande, de esos que se dan sin apuro, que dicen, estoy con vos sin necesidad de palabras. Que la vida te encuentre con calma en el alma, fuerza en el corazón y una sonrisa lista para aparecer, aún en los días nublados. Gracias